Yo les continúe diciendo, mis amados, vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 8, y tuvimos la oportunidad de disertar en el capítulo 7 sobre el pecado de quién, de Acán, pero también del pueblo, porque el pecado afecta a una familia, a una nación, a una sociedad, a una persona. Y el título en ese momento era Superando la derrota. Hoy el Señor nos quiere hablar de la victoria después de un fracaso o de una derrota. La victoria después de un fracaso o una derrota. ¿Sí? Ahora bien, esto no tiene nada que ver con lo que de manera poética o de manera bien elaborada siempre nos dicen cuando hay circunstancias adversas, circunstancias difíciles, que después de la tormenta viene la calma. No, lo principal es que en medio de la tormenta Dios esté contigo. Sí. Y siempre vamos a enfrentar tormentas. La Biblia nos muestra que en 2 ocasiones los discípulos se enfrentaron tormentas literales en el mar de Galilea, en el mar de Tiberia. Y Jesús en uno de esos estaba durmiendo, Él estaba ahí. Asegúrese, como dice Isaías 43, ¿sí? Que aunque pasemos por las aguas, ¿sí? No nos ahogaremos. No es que tengamos solamente la esperanza, como nos dice, no, tranquilo, este problema, algún momento, si usted no lo alimenta, usted va a tener un momento de tranquilidad. No, sea tormenta, sea problema, asegúrese que Dios esté bajo control de esa circunstancia. La victoria después de un fracaso. Y mis amados, he tenido las circunstancias de hablar con muchos cristianos, hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, divorciados en consejerías. Y hablar sobre esta circunstancia es bastante duro, bastante complicado. Hablar con hermanos que han enfrentado bancarrotas, tener empresas bastante prósperas y en la pandemia tener que cerrar. Hablar con pastores en medio de la pandemia y aún en estos momentos y decir, hermano Andrés, nos tocó recoger las sillas, recoger el atril, el altar, porque no alcanza para pagar el arriendo del local donde funciona y nos congregamos. Hermano Andrés, no tengo ni siquiera, tenía para pagarle en un colegio un colegio privado, y ahora nos correspondió en un colegio público. Y no cualquier colegio público, un colegio muy difícil, que ni siquiera tienen un filtro, en la cual estoy exponiendo a mis hijos. Me ha tocado desistir de esa casa que por herencia o trabajando obtuve, y ahora por no tener con qué pagar la hipoteca fue embargada. El haber tenido 30 años trabajando en una empresa y un momento dado me dicen, no le vamos a dar vacaciones. Y hoy le llaman vacaciones permanentes, porque cuando llegas te esperan con la carta diciendo hubo una reestructuración, fracaso, derrotas. Pero la victoria después de esas circunstancias es lo que Dios quiere hablarnos. ¿Qué sigue para una persona que enfrenta un divorcio? Un divorcio que pudo ser de manera conciliatoria o de manera
enemistad, en la cual se utilizan los hijos, las hijas, para castigar a la pareja o el que fue su pareja, o que gira alrededor de ¿y a mí qué me toca? ¿Sí? Económicamente. Sí, ustedes nos divorciamos, pero ¿qué me toca a mí? No. ¿Qué me toca? Y es una circunstancia en la cual la palabra de Dios nos habla de eso, y por eso no podemos dar ninguna orientación si no tenemos el conocimiento de la palabra, de lo que Dios dice frente a eso. Y lo mejor es oír y orar. Y encontramos que Dios, frente a lo que en el capítulo 7 nos habla de ese fracaso militar, en la cual Josué, enviando a un grupo a Jai, nos dice el capítulo 7, le dijeron a Josué: ¿por qué vas a aguantar al pueblo? Esto está fácil. Sí, no es como Jericó, que tiene grandes muros, está bien. No es impenetrable, es penetrable, es pequeña. Y envió a pocos, y fue grande la derrota, muerte, y de igual manera la vergüenza. Oiga, ¿y qué pasó con ese carro que usted tuvo y ese vehículo? Y ahora lo veo ni siquiera cogiendo Transmilenio, no tiene ni siquiera para el transporte. Pero ¿qué pasó con su hijo que estaba estudiando, ya estaba terminando la carrera y ahora cayó en la droga y está en las calles? ¿Qué pasó? ¿Fracasó usted como padre? ¿Qué pasó? Ahí la Escritura nos habla de desobediencia. En algo hemos desobedecido. Pero también puede ser una prueba, como el caso de Job. El caso de Job, que cayó en una bancarrota en la muerte de sus hijos, de sus hijas, pero también en su salud y en el amor de su esposa. Cual sean las circunstancias bastante duras que usted esté pasando, hoy el Señor te quiere hablar de que hay una victoria de parte de Él. Escuche, no de parte suya. No, es que la resiliencia, sí existe la resiliencia, el reponernos a las circunstancias adversas. Eso es resiliencia, volver a la condición anterior, a ser quebrado, al ser desgastado, al ser caído, levantarse. Pero esa resiliencia no la obtuvo usted por usted mismo. Dios le dio esa capacidad al ser humano. Que el ser humano no quiera reconocer que eso vino de Dios. O tampoco esa victoria va a venir porque, es que yo soy de buenas. No. Hay un Dios que observa todo lo que ocurre debajo del sol, en la tierra. Y más si tú eres una hija, un hijo de Él. Y encontramos, mis amados, que si bien el capítulo 7 de Josué nos habla de cómo superar la derrota o el fracaso frente a esa circunstancia, el capítulo 8 de Josué narra la victoria de Israel sobre la ciudad de Jai, la ciudad que conllevó a la primera derrota y fracaso militar y espiritual de Israel y de Josué, el cual Josué va a decir: ¿por qué nos sacaste? Para vivir esta circunstancia es similar a los que estaban en el desierto. Y encontramos que la victoria después de una derrota o fracaso, como título, es lo que nos va a hablar el Señor, pero también de lo que Dios ha de hacer con usted y conmigo y con nuestras familias. Escuche bien. ¿Y de qué manera? Porque si bien esa victoria después, pero ¿cómo? ¿De qué manera Dios va a llevarlo a cabo? Primeramente vamos a dar una explicación general y después muy detallada. En primer lugar, escuche bien, Dios le quiere instruir
así como le va a instruir a Josué, primeramente, a no temer. No temas, no temas, no temas. Después del fracaso, cuando usted fracasa, lo primero que tiene es inseguridad, temor, miedo, duda. Pero si me fue mal, y se cierra muchas veces usted a vivir, y mucha gente se encierra en el cuarto y el mundo se acabó para ellos después de ese fracaso, ¿sí? O se vuelve una persona prevenida, como el que tiene una herida abierta, que cualquier situación o cualquier roce siente el dolor, se lastima. Y el Señor le va a decir, no temas. El fracaso va a producir duda, miedo, ¿sí? Sospecha, inseguridad. Pero también el Señor le va a decir cómo atacar, cómo vencer, a lo cual te llevó a esa derrota, cómo superar, ¿sí?, la derrota de Jai, de la ciudad. Ahora, asegúrese de que ahora usted escuche el plan y la instrucción del Señor. Porque ¿qué hizo Josué? Envió, y no estuvo mal. Con Jericó le fue bien, con los dos que envió, y le dijeron, sí, está sucediendo esto, los muros son seguros, pero encontraron a una facilitadora, ¿no? A Rahab. Pero en este caso estos hombres dieron un consejo que no venía, pero también había pecado de acá. Amados, la pregunta entonces es lo siguiente: ¿cómo el Señor nos va a dar esa victoria? ¿Cómo nos va a dar esa victoria en la cual usted y yo vamos a mejorar frente a nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra relación con Dios? Y rápidamente, la primera es la que mencionábamos: escuchar la instrucción. Ahora, ¿de qué manera usted puede escuchar la instrucción? Bueno, puede, primeramente, la Biblia. Lea la palabra bajo la dirección del Señor. No habla la Biblia de bibliomancia. Bibliomancia es algo que se me cuando tenía 19 años. Yo le decía a una persona que practicaba una religión tradicional y siempre la tenía abierta en el Salmo 91, y eso es bibliomancia. Bibliomancia, el Señor habla donde caiga el dedo, ¿no? No, usted tiene que leer la Biblia, de que Dios le hable a usted. Jesús le dijo escudriñar, estudiar la Escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Así como usted cuando lee los mensajes ahora de internet, ¿sí? Lea la palabra, ¿qué me dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué debo cambiar? ¿Sí? No la utilice como Biblia, donde yo salga el mensaje y pongo el dedo, porque así no va a funcionar. Porque si le sale algo que no le gusta, usted no lo va a aceptar. Las fiestas. Sí, no, léala, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Con mis hijos vamos a iniciar el estudio de Eclesiastés de manera sistematizada, bien organizada. Y dice que Dios primeramente te debe instruir, así como hizo con Josué. Nos dice el libro de Josué, capítulo 8, versículos 1 y 2. Permítame leer para usted. Dice: Jehová dijo ¿a quién? A Josué. Y Dios tiene algo que decirte. Si usted busca la dirección de Dios a través de la palabra, Él siempre va a haber algo que te debe decir. Ahora, que le guste o no le guste, ya eso es asunto suyo con Dios. Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No temas, ni desmayes, no te desanimes. ¿Tienes inseguridad? Bueno, vas a tener seguridad, pero ahora también tienes ánimo. No te desanimes, no desmayes. Toma contigo algunos. ¿Cuántos? Toda la gente de guerra. Anteriormente en el capítulo 7, ¿qué dijo? El grupo, no, lleva unos pocos.
Lleva unos pocos, aquí no es algunos, todos tus hijos, toda tu familia contigo en oración, orando por ellos. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Usted póngase a discutir con Dios, Señor, pero si son poquitos. No, nunca subestimes al enemigo, a las pruebas. Yo he enfrentado eso. A mí el alcohol a mí no es una tentación, las mujeres a mí nunca yo voy a caer en adulterio. No, tenga cuidado. Y le dice, levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Mire esto, instrucción. Solo, mire la diferencia, que sus despojos y sus bestias tomaréis ¿para quién? Para vosotros. Para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Escuche, aquí hay una salvedad. En Jericó todo debía ser quemado, sí, y el oro era consagrado ¿a quién? A Dios. Oiga, muchas veces Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo. No lo sabe, no es omnisciente ni omnisapiente. Pero él sabe quién es Dios. ¿Sí? Porque para Acán, que fue el que tomó de los despojos, ¿se acuerdan? Él en su mente dice que codició, dice, uy, pero todo eso va a ser para Dios. Y mucha gente piensa así, uy, y todo eso eso es para la obra de Dios, eso es para el servicio de la obra de Dios. Y no ofrenda. Y no ofrenda. ¿Sí? Uy, eso es mucho. Dios no necesita, sí, Dios no necesita, pero la obra de Dios sí. Amén. Se necesita para literatura, para Biblias, para pagar los servicios, etc. Y mis amados, Satanás, antes de que usted tenga una bendición, siempre va a tentarle a que usted se anticipe a no hacer la voluntad de Dios y dudar de que Dios va a suministrar lo que usted necesita. Aquí nos dice que a diferencia de Jericó, Dios le va a decir, tomen los despojos, los tesoros para ustedes. Imagínense, ¿cuántos cristianos se anticipan por sus propias fuerzas a bendecirse ellos en vez de esperar la bendición de Dios? ¿Conocen personas así? Yo los conozco. Y me dicen, usted no tiene un carro porque le ha faltado, caliéntele el oído a tal hermana diciendo, si Dios te sana, Dios te va a prosperar dándote un carro, y si ese carro que ahora tienes, el Señor te va a decir que me lo deja a mí. Por eso usted no tiene carro, pastor. No, eso es bendecirme yo. Y la bendición que viene de parte mía es temporal, pero la que viene de Dios permanece. Amén. Encontramos, mis amados, lo que el Señor le instruye. Esto no es para Josué y toma de la victoria de Jai, es todos los días. Señor, instrúyeme qué voy a hacer hoy en el trabajo. ¿Qué voy a hacer en lo referente a esta congregación? En lo referente a mi hijo que está pasando por esto, en lo referente a mi esposa. Instrúyeme, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice tu palabra? Guíame, oriéntame. Sí, Dios tiene algo que decirle frente a eso, enseñarme. Y encontramos también, en segundo lugar, el plan de Dios. Hay un plan de Dios. Acuérdense, Dios tiene un plan. Un plan es un paso a paso, un paso a paso. Un paso a paso, un plan. Y la palabra de Dios dice que los pensamientos y los caminos siempre son mejores los de Dios. ¿Sí? Y lo encontramos en Josué capítulo 8, versículo 3 al 8, en la cual el Señor le explica de cómo va a ser ese plan. Primeramente, que es una emboscada, y luego de la emboscada dice que en el caso de va a ser un ataque luego sorpresa, en la cual, escuche bien, ¿sí? Josué va a salir con todo el ejército, pero una parte del ejército lo va a enviar a un lugar oculto. Él lo especifica.
Y con él va a salir, escuchen, los ancianos, los príncipes. Esta vez no se van a quedar allá ni orando ni nada, nos vamos a salir todos. Hermanos, si vamos a evangelizar, no deje solamente al pastor, tranquilo, porque el pastor es oveja y el pastor como oveja debe parir también. ¿Sí? Debe parir oveja porque es oveja también. Pero no se quede solamente. No es que allá van los hermanos, allá a entregar literatura, no, usted también. No se quede allá en su casa. ¿Sí? Y dice que Josué, Dios le va a decir, salgan todos. Y salieron todos, pero él dividió una parte escondida y él se va a quedar en la mitad del valle. ¿Sí? Y el Señor le va a decir, y mientras tú estés ahí, acércate un poco a Jai, provocando. Y dice la Escritura que en lo referente a ello va a estar otro, ¿sí? Para atacar de sorpresa. ¿Y de qué manera? Bueno, nos dice la Escritura que luego que ellos se acercaran, tenían que fingir, dice ahí, fingir. Que huían. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque ese huir es plan de Dios. Es plan de Dios. Porque a muchos cristianos huyen porque se acuerdan del fracaso que tuvieron primeramente, de la derrota. Y eso no es parte del plan. No, esto es fingir. Y ahí habla de prudencia. Cuando te digan, oiga, pero usted fracasó en esto, usted fracasó. No hace mucho escuchaba a un pastor que durante 25 años fracasó en una iglesia que no creció, una iglesia que se dividió. Y él decía, estuve 25 años en esa iglesia, entregando todo lo que el Señor me había permitido tener. ¿Sí? Y fracasé, 25 años. Fracasé. Pero ahora el Señor me puso en otra iglesia. Y esta iglesia tiene no solamente una cantidad, sino de gente comprometida. Y el Señor ahora con oraciones cortas empieza a responder inmediatamente. No es cantidad, pero es el respaldo de Dios. Usted no puede huir diciendo, es que como a la vecina no le funcionó ese negocio, a mí no me va a funcionar. No, eso es recordar capítulo 7, la desobediencia y el fracaso. No, aquí es huir con prudencia. ¿Para qué? Para provocar que los de Jai, dice ahí, salieron todos diciendo, no, otra vez, esto como no aprendieron, ¿no? Otra derrota. Y así van a pensar de usted. Te divorciaste, ahora te quieres dar otra oportunidad. No, pero ¿usted para qué? Hay personas que nacen para no casarse y empiezan a desanimar. ¿Sí? Tus hijos no se van a poder recuperar. Mira, mis hijos terminaron en la cárcel. No. Y van a desanimar. Pero dice la Escritura que los de Jai todos salieron. Y ahí después vino el ataque sorpresa. ¿Sí? Versículo 9 al 16 usted lo puede leer en su casa. Salieron todos diciendo, otra victoria para nosotros. Y en el ámbito espiritual sucede eso cuando usted cae en pecado. No te vas a levantar. Eres una vergüenza como cristiano. Eres una vergüenza como hijo de la señora tal, de la señora tal. No diste la talla en esa empresa y no vas a poder trabajar en ninguna empresa. Pero dice la Escritura que ellos fingieron, retrocedieron. Sí. Y todos dijeron, no, esto lo vamos a acabar como hicimos la primera vez. Y todos salieron. Y dice ahí que dejaron las puertas, ¿qué? Abiertas. Quedaron las puertas abiertas. ¿Sí? Las puertas las dejaron abiertas. Abiertas. Dice, en este caso, usted lo puede leer en el versículo 15 y 16. Vamos a leerlo rápidamente, el capítulo 8. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles. ¿Cuántos? Todos. Juntos para seguirles. Y siguieron a Josué, siendo así alejados de ¿dónde? De la ciudad.
Y no quedó ¿qué? Hombre En Jai ni en Betel, que no saliere tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad ¿qué? Abierta. Hoy Dios está dejando las puertas abiertas a la respuesta que tú necesitas. Abierta, mis amados. Ten paciencia, sé prudente. Sé prudente. Sé prudente. Todos. Y luego vemos el ataque sorpresa. Y no quiero extenderlo. Versículos 17, 18. Porque aquí es un tema maravilloso para los líderes. Para los líderes. ¿Sí? Versículos 18 y 26. Dice el versículo 18 del capítulo 8 de Josué. Entonces Jehová dijo nuevamente ¿a quién? A Josué. A Josué. Extiende la vara. La lanza. Escuche. La lanza. Eso es con el liderazgo de Moisés. La vara. Con Josué es la lanza. Como líder, ¿qué estás tú utilizando, dirigido por Dios? ¿La vara o la lanza? La espada. O la espada. En el caso de David. En el caso de David, que cogió la espada de... Sí. ¿Cuál? Si Dios te preparó para utilizar, como en el caso de Josué, la lanza, no la vara. No. ¿Sí? ¿Por qué estás utilizando la vara? No vas a ser obediente y ser efectivo. No. ¿Sí? Yo no puedo hacer lo que otro predicador hace, sino de la manera como Dios me ha equipado a hacer. Amén, amén. Y dice, extiende la lanza que tienes en tu mano. Si usted lee Éxodo capítulo 14, Dios le va a decir a Josué, extiende la vara sobre el mar. Muy similar, pero aquí es diferente. Y eso usted debe preguntarse como hombre y mujer de Dios, ¿de qué manera tú me estás equipando para ser utilizado por ti? No tome varas que Dios no le ha dado, sino una lanza. Y no tome lanzas si Dios te ha dado varas. Y eso es otro tema que un día tocaremos con los líderes. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la he entregado en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en su mano que tenía, y levantándose prontamente en su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvieron contra los que les seguían. Imagínense ese susto, ese miedo, esa sorpresa de los de Jai. Cómo cambiaron las emociones. Ya, en la cual vamos todos, que aquí sí vamos a acabar con este pueblo que otra vez no aprendió de la derrota. ¿Cómo así que después de estar usted como Israel, derrotada, fracasada, ahora te levantas con mejor fuerza? En el ámbito espiritual, las tinieblas se preguntan eso y se sorprende, y ahora está en una condición mejor, más fortalecida, por escuchar, obedecer a Dios. Y dice ahí que los que huían ahora se devuelven, y los de Jai, ¿y qué pasó? Y miran atrás, y dice más aún, ven encendida su ciudad, que las obras de las tinieblas que Satanás ha levantado contra tu vida sea consumida por el poder de Dios. Amén. Que las obras de las tinieblas que Satanás y las circunstancias se han levantado contra tu familia, contra tu salud, contra tu trabajo,
contra los propósitos de Dios sean consumidos, así como fue consumido en el fuego. Ay. Y los despojos y las riquezas las puedas obtener para el sustento tuyo, de tu familia y de tu generación. Amén. Amén. Y dice ahí, mis amados, el ataque sorpresa, que los que estaban escondidos luego atacaron la ciudad, que las puertas estaban cerradas, Abiertas. que el Señor te abra los ojos y puedas levantar para ver esas oportunidades y esas respuestas de parte de Dios para tu vida. Mis amados, quiero terminar con lo siguiente. Escuche bien. Primero, la importancia de edificar luego de tener esa victoria. Nos dice el capítulo 8, versículos 30 y 35. Dice que Josué reunió al pueblo y van a leer la ley y van a renovar su compromiso con Dios. Y van a edificar un altar de oración, un altar de consagración a Dios. Nos dice ahí, en Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Usted lo puede leer en su casa, pero la pregunta es, ¿quiénes tenían que estar? Tenían, no es si quieren. Escuchen, no, tenga cuidado. Esto no se negocia. Es que él no quiere leer la palabra, él no quiere escuchar. No, si no la lees, la vas a escuchar. Vamos a leer versículo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese que Leer. delante de algunos, congregación de Israel. Y luego dice, y de las Mujeres. y de los Niños. y de los Extranjeros. que moraban entre ellos. Todos, mis amados. Leer, comprometerse con Dios. Pero también la aplicación para nuestras vidas es que nos enseña, mis amados hermanos, la importancia de obedecer a Dios al seguirle a Él en el plan que Él tiene. Señor, ¿qué plan tienes para yo llevar a cabo hoy? Y ese plan me lleva a confiar en ti, tener la dirección tuya y ver el poder tuyo al obedecerte. Amén. Amén. La victoria de igual manera contra el pecado. Ya el pecado había sido confesado, había sido ahora seguir el plan de Dios en obediencia para usted y para los suyos. Amén. Amén. Maravilloso Padre Celestial, gracias. Gracias por la instrucción que me diste hoy para mi familia, para mi vida. De igual manera, gracias por la instrucción que tú tienes cada día para mí, Señor. Perdóname las veces que no me he alineado con ella o que no la he escuchado. De igual manera, ayúdame, Señor, a superar los temores de fracasos pasados, que muchas veces quieren tocar el presente y decir esto no va a funcionar. No cuentas con el apoyo de estas personas. No cuentas con el ánimo en tu trabajo. Pero tú me das esos planes para continuar. Gracias, Señor. Gracias porque sea que tengamos mucho o poco apoyo, lo principal es que tú haces la diferencia. Que tú estés con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Sea usted con cada hermano, cada amigo, con cada persona que haya escuchado. Señor, que ellos escuchen la instrucción tuya. Quita todo tapón, todo distractor y sea usted guiándolos. Por tu nombre te lo imploro. En gloria y honor tuyo.
Señor, y podamos disfrutar de esa victoria dada por ti, siguiendo el plan tuyo, la instrucción tuya. Y disfrutar de la provisión que tú tienes para esta iglesia, que tienes para estas familias, para nuestras familias. Por tu nombre te lo imploramos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén.